háblanos. Señor, háblanos. Señor, aconséjanos. Señor, ven de los cuatro vientos, del norte, del sur, del oriente y del occidente. Ven de arriba, ven de abajo y aconséjanos, porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante, discierne las intenciones del corazón, Señor, y nunca vuelve atrás vacía. Tu palabra es como martillo porque rompe la piedra. Tu palabra es llena de amor porque consuela nuestros corazones. Y hoy clamo a ti, Señor, abre tus escrituras a mi corazón, a mi iglesia, a mi familia, a mi vida. Abre las escrituras, Espíritu Santo. Que desde el cielo, Señor, sea tu mano preciosa, Señor, sobre cada uno de nosotros para bendecirnos en esta mañana. Amén, amén y amén. He intitulado este tema, Nada es difícil para Dios. ¿Sí sabían que nada es difícil para Dios? Amén. Dios cambia la tempestad y la vuelve en tranquilidad. Dios quita la enfermedad y trae ese reverdecer en el cuerpo como el cedro y como el arrayán, dice la palabra. Dios cambia un hogar y lo transforma y lo vuelve como Él quiere que sea. Dios transforma a una persona desde el corazón, desde su mente, desde su forma de mirar, y Dios lo puede transformar, porque nada es difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y por favor acompáñenme a la escritura, a Génesis 18, 14. Esta palabra sonó en mi corazón una mañana que me levanté diciéndole al Señor, yo sé que no hay nada imposible para ti, pero voy y la busco, y estaba aquí en Génesis 18, 14. Y dice así, la podemos leer todos de pronto a una sola voz, los que trajeron su Biblia en su celular. Dice Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pero tiene la interrogación, nos está preguntando, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No hay nada difícil para Dios. Todos nosotros hemos conocido que dice la palabra que Abraham era ya viejo y que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, para el hombre, para la persona, para los cuerpos de ellos, era imposible tener un milagro de un hijo. Ya la matriz de Sara estaba tal vez cerrada, ya finalmente ella no podría dar a luz. Pero ahí es donde viene lo imposible de Dios. Ahí es donde viene lo difícil para nosotros, pero lo fácil para Dios. Él solamente da la palabra y ocurre. Él solamente da la palabra y crea. Él solo da la palabra y hace nacer. ¡Qué tremendo! Y dice que Sara tuvo un momento. Sara, siendo viejita, tenía 79 años, o siendo ya una persona muy madura. Y Abraham tenía 99 años. Y Dios viene y le renueva las fuerzas en esa noche de pasión. Tremendo. Y en esa noche hace que nazca ese bebé y que ella pueda engendrar ese hijo, lo cual era imposible. Y mira lo que dice aquí en esa promesa, Génesis 18 del 1 al 3. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo delante de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Este fue el encuentro donde vienen 3 ángeles del Dios Altísimo a bendecir la casa de Abraham, a bendecir la vida de Sara.
Y Abraham, con ese discernimiento grandioso, porque era un hombre del Espíritu, porque era un hombre que sabía que ellos venían de parte de Dios, viene corriendo, viene alegre, viene gozoso, se postra ante ellos y les dice: les ruego que no pasen de largo, les ruego que se queden con nosotros. Y aquí sigue diciendo el versículo 4 al 8, que empieza a hacerles algo y les dice: quédense, yo les invito, yo les hago una invitación porque quiero atenderlos bien. Qué bonito es cuando venimos a la casa de Dios y Dios me hablaba anoche con devoción. Con devoción. No venir por venir, no venir porque voy a pedirle solamente a Él, sino que vengo con devoción a honrarlo. Yo veo aquí en Abraham un hombre lleno de devoción. Dice que corrió, salió corriendo a recibirlos. Tenía hambre de Dios, quería honrar a Dios, quería buscarlo, y dice: y se postró con mucha reverencia y con mucho respeto. Fue y se postró, dijo: oiga, tremendo, vino Dios a visitarme. Versículo 4 dice, Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua. Permíteme que se traiga ahora un poco de agua para lavar vuestros pies. ¿Es devoción? Para lavar vuestros pies. ¿Es humildad? Para lavar vuestros pies. Es respeto. Y recostaos debajo de este árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentaré vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Por qué pasa Dios cerca de nosotros como sus siervos? Para que nosotros sustentemos su corazón, para que nosotros le obliguemos otra vez a que Él se quede, para que nosotros podamos honrarle y servirle por un momento más. Yo miraba algo en este pasaje tremendo. Sé que Abraham tenía una intimidad con Dios, sé que él tenía un devocional con Él, pero en este momento entregó todo y se fue. Y dice en el versículo 6: entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y estuvo con ellos debajo del árbol hasta que comieron. Vino a recibirlo con una devoción. Anoche Dios quebrantaba mi corazón, porque cuando le buscamos, cada vez que nosotros le buscamos, es un tiempo distinto, es un tiempo diferente, y Dios nos hace buscarlo para que su corazón sea saciado. Viene Abraham, vienen estos 3 hombres, y él le cose un guisado, cose lo mejor para él. Llama a su esposa y le dice: tú también vas a venir conmigo a servirle al Señor. Y le dice: me vas a preparar unos panes, me vas a ayudar. Llama a los siervos también. Le dice: tú vas a hacer el becerro. Entonces hay una devoción en él para alcanzar ese milagro que es difícil para nosotros. ¿Cuántas cosas son difíciles para nosotros? ¿Cuántas cosas las vemos como imposibles? ¿Cuántas cosas las vemos inalcanzables? Cuando yo no conocía a Dios, veía todo lejos, veía todo distante, veía todo difícil. Yo recuerdo cuando mis primeros líderes empezaron a hablarme del amor de Dios y de cómo tener una familia y un hogar de bendición. Yo veía eso lejos, y yo veía a ellos dos cómo se trataban. Hola mi amor, hola mi vida. Él le tomaba la mano, le cerraba la puerta. Era una cosa hermosa que yo no hacía con mi esposa. Y yo decía: para mí es difícil tener un hogar así. Para mí es imposible hacer esto, porque no lo aprendí en mi casa. En mi casa eran gritos, era contienda, eran disensiones, eran peleas, había borrachera. Llegábamos de las fiestas a las 4 o 5 de la mañana y habían peleas, esas discusiones tan terribles. Y yo decía: Señor, para mí esto es muy difícil.
Y ahí viene la palabra de Dios y la enseñanza de algunos que con su ejemplo nos enseñaron que sí es posible, que sí se puede, que para Dios es fácil y para Dios es sencillo. Lo que nosotros vemos tan difícil, para Dios es fácil, para Él es sencillo. Y yo me apasioné por esta pareja y empezamos a liderar y empezamos a servirle a Dios con mi esposa. Yo llamo a mi esposa, yo llamo a mis hijos, yo llamo a mis siervos y a mis siervas porque tenía empresa y les digo, aquí vamos a servirle al Señor, aquí vamos a honrarle al Señor. Compré un equipo de sonido y recuerdo que empecé a colocar alabanza por todo el lugar de mi trabajo, un almacén grande que tenía de ropa, y dije, aquí en adelante se va a honrar a Dios. Se empezó a levantar un hombre con devoción, se empezó a levantar un hombre diferente que yo no conocía y que nunca pensé ser. ¡Qué tremendo! Y aquí Abraham se levanta a su esposa, levanta a sus hijos, vamos a hacerle al Señor lo mejor, vamos a entregarle al Señor lo mejor, y con devoción, tremendo, el mejor becerro, dice que cogió lo más bueno que había allí, llama a su esposa y ella empieza a servirle. Versículo 9, Génesis 18:9, y le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Le habló el ángel del Señor. ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, estaba allí colocando el oído. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara dentro de sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creyó o no creyó? No creyó, se rió. Dios, ya soy vieja, ya mi esposo es viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham que Sara se había reído, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces Jehová dijo a Abraham, escuchen, el Señor la escuchó. El Señor escucha lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí estaba el Señor, ella estaba detrás de la puerta, nadie la veía, Abraham no la veía, él no sabía que ella estaba ya colocando el oído, pero el Señor sí lo sabía, porque Él pesa los corazones, Él mira por nuestra alma, Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y dice, se rió. Entonces Jehová dijo a Abraham, Dios le habló a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El mismo Señor le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El mismo ángel del Señor, eran 3 varones que descendieron a traer un mensaje divino de Dios. Y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Tú crees que hay para Dios alguna cosa difícil? Porque a veces lo hemos pensado. Y no lo hemos pensado, sino que lo hemos hablado. Porque no creemos a veces las cosas que puedan acontecer. Cosas difíciles que nosotros decimos, Señor, ¿cuándo se va a ver esto? Nunca. Nunca se va a ver. Lo pensamos, lo hablamos, lo decimos. Y le contesta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vuelve y le dice el Señor, Sara va a tener un hijo porque Dios lo habló. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y en Génesis 21, del 1 al 2, está la promesa cumplida. Pasaron 9 meses, pasaron el tiempo de la vida. Allí Sara empezó a gestar un bebé en su vientre.
Abraham no lo podía ver todavía, pero podía ver cómo iba su barriguita en crecimiento. Nosotros no podemos ver el milagro que necesitamos, porque la dificultad a veces no nos deja ver, porque la crisis no nos deja ver, porque el momento difícil de zozobra y de tensión tan fuerte no nos deja ver. La opresión no nos deja mirar por medio de la fe. La opresión te enseña a ver solamente el plano natural. La opresión solamente te enseña a ver con tu vista lo que está delante de ti, pero no con el espíritu. Cuando tú miras con el espíritu, tú puedes ver que allí Sara estaba engendrando un bebé en su vientre y que iba a nacer un bebé. Y habían dicho ya, habían profetizado que iba a ser un hijo, no iba a ser hija, iba a ser un niño, no iba a ser una niña. O sea, todo esto es profecía de parte de Dios. A mí me parece tremendo cuando alguien da una profecía, viene completamente del Espíritu y se cumple. Al pastor, a la pastora Ana María y al pastor les profetizaron que el tercer bebé que tendrían sería un niño. Y nació un niño. Y Ededaya. Estos días vi el nombre pero se me olvidó. ¿Alguien lo recuerda? ¿Pero qué significa? Porque amado por Dios. Tremendo. Entonces cuando alguien da una profecía se cumple. Y yo creo que hoy Dios me ha enviado a profetizarte a ti un destino correcto, un destino donde Dios quiere quitarte a ti los paradigmas que has tenido por tantos temores y por tantos miedos que escuchamos en las noticias, escuchamos en la familia. En nuestro interior nos hablamos a sí mismo y nos hablamos más mal que bien. Nos hablamos más mal negativamente que positivamente. Y nos hablamos mal y por eso a veces nuestro semblante decae, nuestro corazón se entristece y caemos en depresión o en tristeza. Porque decimos todo esto es difícil, es imposible. Qué tremendo. Pero aquí está la promesa cumplida. Génesis 21 del 1 al 2. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Nosotros lo leemos ahí, es bonito y es sencillo, pero tuvo un hijo en su vejez. Tuvo un hijo cuando estaba Sara imposibilitada y cuando Abraham estaba imposibilitado. Tuvo un hijo cuando era lo más difícil e imposible. Yo recuerdo una parejita que tuvimos en el ministerio de Soacha. Dos jóvenes de aproximadamente de 22 años, Alex y la esposita, no recuerdo el nombre de ella. Y estábamos jugando basquetbol, hicimos un asado ministerial y fuimos a jugar basquetbol. Y yo veía la esposa de Alex tan triste y me fui hacia ella y le pregunté. Y le dije: ¿qué te pasa? ¿Por qué está triste tu semblante? ¿Por qué? O sea, no estuvo en el asado, no sonreía, sus ojos tristes. Y en el tiempo que fuimos a jugar básquetbol tampoco entró. Entonces yo salí y me fui hacia ella y los llamé a los dos y les dije: ¿qué les pasa? Yo quiero orar por ustedes. Me han dicho que no han podido tener hijos. Ellos no han podido tener hijos. Se fueron a muchos médicos, fueron a muchos lugares a ver cómo podían engendrar y no podían. Y ese día en la cancha, después de un asado, después de que yo había jugado basquetbol, oramos, ¿no, amor? Oramos por esta parejita. Y le dije: en el tiempo de la vida, le regalé esta palabra. En el tiempo de la vida donde Dios hace crecer tu vientre, Dios permite que tu vientre crezca un bebé y va a ser una niña. Y en el nombre de Jesús tú vas a honrar al Señor. Y a mí me impresionó porque yo venía a la iglesia y venía lleno de fe. Y yo dije: bueno, yo les voy a profetizar. Pero fue una de las primeras profecías que el Señor me permitió dar. Y a los 9 meses, a Alex y a su esposita tuvieron un bebé. ¡Qué tremendo! Entonces es empezar a cambiar nuestro destino y es empezar a profetizar. Anoche les prediqué: todo obra para bien para los que amamos al Señor. ¡Qué tremendo! Entonces para Dios sí es posible. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez,
en el tiempo que Dios le había dicho. Y versículos 5 y 7. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y añadió, entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que oyere este pasaje se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Alegre, Sara se reía, Sara estaba feliz, porque ya lo imposible se había vuelto posible, porque ya lo difícil se dio cuenta que para Dios era sencillo y que era fácil. Tremendo, tremendo. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada imposible para el Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y mira lo que dice el pasaje aquí en la escritura primera de Samuel 14:6. Me encanta esta palabra. Dios me la regaló por medio de mi esposita hace aproximadamente 2 meses, donde estábamos pasando unas cosas muy difíciles en la fábrica, en el local y aún en el ministerio. Y Dios me regala esta palabra en 1 Samuel 14:6 y quise colocarla aquí, y dice: dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, escuchen, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Estaba Jonathan, hijo de Saúl, en una guerra, pero con Jonathan estaba su paje de armas, había un ayudante que estaba con él. Y él dice: pasemos a la guarnición de estos filisteos, a ver si los podremos derrotar. Y se levanta uno que creyó diferente, porque aún su padre Saúl, que fue ungido con el Espíritu Santo, no tenía la fe para ganar esa batalla. Yo estuve leyendo y dice que habían aproximadamente 30,000 hombres en carros y 6,000 a caballo. 36,000 venían solamente en carros y en caballos, aparte de la multitud que venía a pie, que era incontable, dice la escritura. O sea, venía un ejército muy grande en contra de ellos. Y venían estos filisteos para arrasarlos, para devorarlos, para exterminarlos. Pero se levanta Jonatán con una palabra de fe y le dice a su paje de armas: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con pocos o con muchos. ¿Saben cuántos eran ellos? Eran 600. Y dice que iban saliéndose, y de tanto temor que tenían, iban dejando el campamento. Se iban aislando. ¿Cómo es que se llama esto cuando el del ejército se va? Desertar. Estaban desertando. Eran 600 y estaban desertando. Qué tremendo. Pero se levanta uno que le cree al Señor y le dice: quizá haga algo Jehová. Hoy yo te he venido a decir: quizá haga algo Jehová. Estoy completamente seguro que el Señor hará algo por ti, que el Señor se levantará por ti y Él te honrará también. Pero Él necesita que nosotros le honremos. Si nosotros le honramos, Él nos honra, porque Dios honra a los que le honran. Tremendo eso. Y lo hallamos cuando nosotros temprano lo buscamos, no al final. Y dijo: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Eran menos de 600. Y Dios empieza a darle la victoria a Jonatán. Y Jonatán va con su paje de armas, sube al campamento de los filisteos y empieza a derrotar, y matan a 20. Y cuando empiezan a matar a 20, viene el espíritu de salvación. Y ellos allá en el campamento, en otro lugar, también empiezan a matar a todos los filisteos, a derrotar a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque hubo uno que creyó: quizá haga algo Jehová, porque sé que nada hay difícil para Dios. Pues para Él no es difícil salvar con pocos o con muchos. Para Él no es difícil. Yo quedé una vez desconcertado completamente de la oración que uno hace a Dios.
y que esa oración, si tú la haces con esa fe, se cumple. Abraham creyó, pero Sara no ha creído, pero Abraham creyó. Y Abraham le impartió esa fe a Sara. Sara se rió, pero Abraham creyó y le enseñó a reírse, pero de verdad, diciendo: no hay nada imposible para Dios. Entonces, y yo veía una vez en una oración que hicimos con mi esposa, íbamos caminando en Subachoque y nosotros teníamos un tiempo de oración en Subachoque de una montaña a la otra. Entonces nos tocaba caminar casi 2 horas de un extremo al otro, subir una montaña, bajarla, y allá al último final de la montaña había una mujer que nos estaba esperando por una palabra de Dios. Y nosotros nos colocábamos los tenis y nos íbamos hasta allá, y era tremendo. Y ese día hizo un sol, oiga, pero era un sol, y nos llevábamos gorra, llevábamos camisetica, fue tremendo. Y yo le dije: Señor, danos por favor un vehículo, porque si tuviéramos el vehículo podíamos bajar por otro lado más fácil, y bueno, el sol no nos atropellaba tan terrible. Y le dije: Señor, dame un carro, regálame un vehículo. Y yo recuerdo que le dije, yo no sé por qué le oré así, pero así le oré. Le dije: ¿cuántos carros hay por allá en parqueaderos quietos que las personas no los usan, Señor? Dame por lo menos un carro de esos. Esa semana se hizo el milagro. En esa semana llegó un hombre de Dios, Sabu y Lupe, una pareja administradora, tiene una iglesia en Suba hermosa, y llegó y me dijo, me entregó las llaves y me dijo: Dios me habló esta mañana y toda esta semana me ha estado hablando que le ofrende mi carro. Y yo recibí las llaves, yo no lo podía creer porque era un carro de todas formas costoso, valía casi 10 millones de pesos. ¿Quién se desprende de un carro de 10 millones? No se desprenden de una cicla. Este señor le pide prestar la cicla, todos los días la pide prestar, regálesela, él la necesita más que usted. Y llega y me regala el carro, pero me sorprendió, ¿sabe por qué? Porque al otro día ya fuimos a retirarlo, estaba en un parqueadero, lleno de polvo. ¿Qué oré yo? Señor, dame por lo menos un carro que esté allá en un parqueadero. Y el Señor me lo dio así. Ahora he aprendido a orar distinto, a creer con más fe, a pedirle a Dios con más fe. Y ya después le dije: Señor, permíteme tener una camioneta, vidrios eléctricos, yo quiero la silletería en pana, dirección hidráulica, frenos ABS y cosas que fui aprendiendo. Y así me regaló el Señor después otro carro. Es así. Entonces la fe va obrando según tus palabras y según tu creer, porque la fe sin obras es muerta. Tú tienes que tener la fe, pero también tienes que decirlo. Y al decirlo tú lo alcanzas. ¡Qué tremendo! Por eso él lo dijo, Jonathan lo dice: no es difícil para salvar a Dios. No es difícil para que Dios salve, con muchos o con pocos. Eran más de 600. Venían 36,000 en carros y en caballos, sin contar la gente que venía a pie. Tremendo. Y Dios hace que tengan esa victoria. Segunda de Reyes 2:10. ¿Cómo se consigue un milagro? Segunda de Reyes 2:10. Él le dijo, leámoslo desde el 8. Segunda de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego pues, vea lo que él pidió, te ruego pues que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido, pero si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no me vieres, no. Este hombre quería la unción del Espíritu Santo. Y este hombre estaba pegado a Elías, el hombre o el profeta de fuego. Un profeta de Dios tremendo. Dijo: yo quiero ser como mi maestro. Yo quiero aprender a tener esa virtud del Espíritu Santo.
pero no pidió nada sencillo. Al parecer, según la escritura, Elías hizo 8 milagros. ¿Y sabes con cuántos milagros terminó Eliseo? Hizo 16. Está escrito en la Biblia. Dios le dio una doble porción del Espíritu Santo que había en Elías. Pero él lo seguía. Él lo seguía al pie de la letra y pidió esa unción. Y la unción hace que ocurra. Lo difícil se convierte en fácil. La unción hace eso. Es la unción del Espíritu Santo. La unción hace que tu esposo, que tu esposa cambie. La unción del Espíritu Santo, yo lo leía y me quedó esa palabra en el corazón, Isaías 10:27. La unción hace que la carga sea quitada y que el yugo se pudra por causa de la unción. El yugo es la enfermedad, el yugo es la pobreza, la miseria, la escasez, la deuda. El yugo es el divorcio. El yugo son esas cosas tan difíciles que hay para cambiar nosotros. Pero la unción hace. Por eso debemos buscar al Señor con devoción, buscar su Espíritu con devoción. Dios me hablaba mucho de eso anoche, y cuando me empezó a hablar eso, yo solo pude caer postrado de rodillas y le dije: Señor, reverencio tu nombre. No hay Dios como mi Dios. No hay Dios santo como nuestro Dios. No hay Dios más grandioso como nuestro Dios. En un momento, Eliseo estuvo por Elías y no lo soltó. Y sabe que decía a todo mundo: déjelo, vaya, profetice con otro, apártese de él, váyase para otro lugar y tal vez váyase con su familia. Pero Eliseo siguió al pie de la letra a Elías. Y Elías fue llevado en unos carros de fuego al cielo. Y en ese momento cae el manto y el manto le cae a él. Y al